Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto: aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A uno se lo llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saquemos tres hermosas enseñanzas para nuestra vida. La primera de ellas: hoy vivimos de una manera muy distraída, de una manera muy dispersa, de una manera muy entretenida. A veces, yendo a la casa a saludar a mis papás, encuentro al viejo que está profundo y de pronto antes de irme le toco la mano a ver si se despierta o sigue dormido y abre los ojos, pero como que trata de ubicarse espacialmente y de pronto me reconoce y me dice: hola, Carlos, pero uno siente que viene como de una realidad distinta, en ese mundo onírico, ese mundo de los sueños, y vuelve a la realidad. Esa imagen que he visto tantas veces en mi padre, que ya está entrado en años, lo he visto en muchas personas que a veces vivimos sin estar ubicados en la vida, sin estar ubicados de dónde vengo, dónde estoy parado y para dónde voy. A la manera de un boxeador en un cuadrilátero, cuando uno recibe un golpe y está mal parado en la vida, no tiene la capacidad de absorber ese golpe y muy probablemente ese golpe me tumbará a la lona, haciéndome quizás el conteo técnico para saber si hay pelea ganada o perdida por nocaut técnico. Hoy nosotros, a partir del ejemplo de mi padre cuando está recién despertado, a partir de un boxeador cuando recibe un golpe, descubramos que si no estamos despiertos, si no estamos vigilantes, si no estamos despabilados, probablemente nos pueden venir golpes en la vida y no sabremos asimilarlos. Me gusta decir esta expresión, que a veces somos la cultura F, la cultura F. ¿Y por qué la cultura F? Porque hoy nos mueven muchas cosas que en el fondo son divertidas, son entretenidas, pero no constituyen el centro existencial de nuestra vida. Hoy llamamos al hombre de nuestro tiempo el hombre F, porque lo mueve 1 por F, el fútbol, 2 por F, el Facebook, 3 por F, la farándula, 4 por F, fashion, lo que está de moda, 5 por F, el facilismo de la vida, 6 por F, la fama, 7 por F, la frivolidad, y al final nos descubrimos como fugados de nuestra existencia. Es una verdad en el hombre de hoy. Hace 2000 años, hace 3000 años, en tiempos de Noé, los hombres compraban, vendían, comían, bebían, sembraban, construían. Igual, en tiempos de Lot, la gente vive distraída y de pronto descubrimos que no podemos vivir solamente de pan y circo, o no podemos vivir solamente de fútbol y de Facebook. Estamos llamados a ponerle más sentido, más trascendencia a nuestra existencia. Pero dejemos una segunda enseñanza a partir del Evangelio de hoy. Además de la distracción en la que pueden vivir los seres humanos, hoy reconocemos, como hace 2-3 años, la radical temporalidad de la vida. La vida es caduca, la vida termina, el mundo acaba. Vimos que con el diluvio universal acabó el mundo en tiempos de Noé.
Vemos que en tiempos de Lot, la ciudad de Sodoma fue destruida por el fuego y el azufre que caían del cielo, probablemente una erupción volcánica. Dios también nos habla de algo muy especial, que vendrá un final de los tiempos, que ese final será intempestivo, no será anunciado, no habrá tiempo de nada. Y dice el Evangelio que proclamamos ahora, que si una persona está en la azotea, que no baje a la casa, que si está en el campo, que no regrese a la ciudad. Pero también descubrimos que ese final será selectivo y nos pone a pensar esta realidad, será selectivo. Dice, 2 personas están en una cama, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 2 mujeres estarán moliendo juntas, a una se la llevarán, a otra la dejarán. 2 personas están en el campo, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Algunos hablan, sobre todo en la perspectiva escatológica, de una purificación de Dios. Cuando estamos a pocos meses de celebrar los 100 años del gran mensaje de Fátima, la Iglesia ha afirmado que las profecías, los famosos 3 secretos de Fátima, no se han terminado de cumplir y que es una mirada concentrada de cumplimiento sucesivo, no solamente en el siglo XX, que hemos terminado hace ya algunos años, sino en este siglo XXI en el que nos vamos adentrando ya hace ratico. Descubramos esta verdad, el mundo acaba. Nos esforzamos, nos afanamos por cosas que son caducas. Jesús lo dirá en su palabra, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Pero avancemos en esta reflexión y descubramos una tercera enseñanza. Nos dirá el Evangelio, muy leído en clave de final de los tiempos, que el hombre sin Dios perece. Nos muestra cómo el hombre justo con Dios se salva y el hombre sin Dios perece. En tiempos de Noé, en tiempos del diluvio universal, los que se burlaban de él cuando hacía la barca, este es un tonto, este no sabe dónde está parado, este no es un despistado, mire cómo está haciendo una barca y estos días luminosos, que va a haber un gran diluvio, que se va a inundar la tierra. Y vivían desordenadamente, se burlaban del Dios de Moisés y decía, pues que el Dios de Moisés, el Dios de Noé, le ayuda a mover el arca. Sabemos que viene el diluvio y solo Noé con su familia y los animales que introdujo en el arca bíblica se salvaron. La humanidad entera se inundó. Descubrimos esa realidad, el hombre justo se salva, el hombre descreído que rechaza a Dios perece. Pero lo vemos también en un segundo momento en el caso de Lot. ¿Recuerdan cuando fueron los pervertidos a buscar los hijos de Lot, que querían tener relaciones íntimas con ellos siendo del mismo sexo? Y él cuidó a sus hijos, él los cuidó y entendió de alguna manera, y ahí viene la palabra sodomía hablando de relaciones entre personas del mismo sexo, entendió que había una degradación moral y Dios le dice, huye de la ciudad de Sodoma que será destruida. Conocemos por la historia bíblica que huyeron muy temprano en el amanecer, él, su esposa, sus hijos. La esposa mirará para atrás, quizás viendo la destrucción y sabemos que se ha convertido en estatua de sal. Todos los escrituristas modernos coinciden en que probablemente fue una erupción volcánica de fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y la destruyó. Y entendió el hombre bíblico que había perecido el injusto por su desorden moral, que se había burlado abiertamente de Dios. Y probablemente la suerte de la esposa de Lot se dio en que se convirtió en estatua de sal porque no salió a tiempo y la erupción volcánica llegó a ella. Las sales minerales, los azufres probablemente llegaron a ella. Hoy descubrimos más allá de la historia de Noé, de la historia de Lot, más allá del diluvio universal o de Sodoma y Gomorra, descubrimos cómo en nuestro mundo también el Señor sigue obrando y hay una verdad profunda. Al hombre justo Dios lo cuida, al hombre recto Dios lo sostiene y por el contrario el malvado terminará enredado en sus propias corrupciones, en sus propias maldades. A partir de estas 3 enseñanzas, saquemos una sencilla conclusión para nuestra vida. Y la trae el mismo Evangelio en una frase lapidaria, un axioma evangélico que nos pone a pensar.
El que pretenda salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida la recobrará. Vivimos de alguna manera en función de cuidar la vida, de conservarla. Vivimos en función de estar para nosotros mismos, de cuidarnos, de darnos gusto. Y el Señor nos habla repetidamente: entregar la vida, gastar la vida, sacrificar la vida en amor y en servicio para poderla recobrar, para poderla ganar. Amigos que nos escuchan a través de redes, a través de la emisora, a través de medios digitales, hoy pregúntate: si hoy te diera un infarto, si hoy cayeras por accidente en unas escalas y murieras, ¿cómo te presentarías ante Dios? Tu vida ha valido la pena, has amado, has servido, le puedes decir al Señor: he creído en ti, he confiado, he sido un ser humano que ha querido dejar el mundo mejor de como lo encontró. ¿O has vivido de manera materialista, de manera egoísta y narcisista? Vivir con sabiduría es vivir en valores tan sencillos como estos conclusivos que les quiero presentar. El primero, vivir con sabiduría es vivir en la verdad, dejar los engaños. A veces descubrir que nuestra vida ha sido un fraude, que nos pasamos la vida aparentando ante los demás lo que no somos, mostrándonos y demostrándonos lo que realmente no tenemos en nuestro corazón. A veces nos gusta sostener la caña, aparentar ante los demás. Vivamos en la verdad. Pero una segunda sabiduría conclusiva: vivamos la vida confiándonos a Dios, sosteniéndonos en Dios, apoyándonos en Dios. Solo Él es el sostén del hombre, y habrán pruebas en la vida donde uno descubre solo Dios, solo su fuerza, solo su espíritu, solo su vida comunicada a mi corazón es capaz de sostenerme. Yo de otra manera me estallo, me reviento. Hoy encuentra uno muchas personas rotas interiormente, porque se han apoyado en fuerzas humanas, pero no han confiado en el que lo puede todo, Dios y su amor. En una tercera y penúltima sabiduría conclusiva, descubramos que la vida es grande si la vivimos en amor. No dejemos marchar ninguna persona de nuestra presencia sin darle una gotica de amor, un saludo efusivo, una palabrita de cariño, un pedacito de chocolate, una palabra de estímulo, una oración por esa persona, un mensaje del Evangelio, un mensaje de Jesús. Eso es amar más allá de los piquitos, de los besitos, más allá de las caricias, más allá a veces de cierta materialidad en que hemos reducido el amor y las relaciones afectivas. Es construir la persona, es de alguna manera prepararla para la vida, es fortalecerla para que tenga herramientas espirituales para saberse defender en las batallas propias de la existencia. Concluimos este mensaje con una cuarta y última sabiduría conclusiva. El temor de Dios, que no es miedo a Dios, es una poderosa base para uno vivir bien. Padre Carlos, ¿usted tiene temor de Dios? Sí. Les cuento esta anécdota. Cuando viví la realidad del secuestro, alguna vez se los dije, sentía temor si en ese momento me hubieran matado, de pensar, pude haber hecho más bien a las almas. Estaba muy joven en ese momento, 37 años, hubiera querido hacer más el bien a las almas. Cuando el guerrillero me dijo que si le daban la orden de matarnos, él me mataría, me quedé pensando, me daría tristeza morir porque hubiera querido amar más, anunciar más a Jesús, celebrar más Eucaristías, dar más consejo a las personas, devolver la paz a su corazón en el sacramento de la confesión, haber construido más obras de evangelización. Me daría pesar morir. Hoy, si el Señor hoy te llama, te presentas ante Dios con las manos llenas de amor por tu familia, por los tuyos, has construido, has servido, has amado, o dirías, ay Señor, no me llames, dame un año más, no quiero que la hermana muerte me visite, no tengo obras para presentar, he vivido solamente para mí. Piénsalo. Hoy hay mucho temor y respeto humano que dicen los medios de comunicación sobre el candidato ahora presidente Trump o sobre un político, sobre un artista. No importa lo que diga la gente, vence esos falsos respetos humanos. Lo único que debemos de respetar es a Dios, eso es temor de Dios, respeto a Dios, a sus leyes, a sus mandatos sabios.
La vida me ha enseñado, y con esto concluyo, que quien tiene mucho temor de los hombres, a veces no tiene respeto por Dios que te dio la vida, la salud, la inteligencia, las capacidades, los carismas que tienes. A veces rendimos demasiado culto a los líderes, a los artistas, a los futbolistas, a los gobernantes, no sé, a personas de esta tierra que nacen y crecen como nosotros, se enferman y mueren como nosotros. La verdad es que yo le pido al Señor que no me faltes el respeto, la consideración por Él. Ese es un sano temor de Dios, pero no el temor humano. Me aprueban en las redes sociales, no me aprueban, esta persona habla mal de mí, me voy a sentir triste. Me dijeron esto en los medios de comunicación, una persona pública, ¿qué voy a hacer? No seamos esclavos de otros esclavos como nosotros, seres humanos simples como nosotros. Que sea Dios, que nos da la vida, nos da el ser, nos da todo, el único que sea importante para nosotros. El mundo termina, querida amiga, querido amigo. La vida pasa rápidamente. Vigila sobre tu vida. Trata de estar preparado. No vivas tan distraído en las F de las que hemos hablado, el hombre F, y descubre que cuando vigilas sobre tu vida, probablemente las decisiones acertadas de este presente, del hoy de tu vida, construirán un futuro mejor para ti. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder. Lléname de ti.
que las profecías, los famosos 3 secretos de Fátima, no se han terminado de cumplir y que es una mirada concentrada de cumplimiento sucesivo, no solamente en el siglo XX, que hemos terminado hace ya algunos años, sino en este siglo XXI en el que nos vamos adentrando ya hace ratico. Descubramos esta verdad, el mundo acaba. Nos esforzamos, nos afanamos por cosas que son caducas. Jesús lo dirá en su palabra, el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Pero avancemos en esta reflexión y descubramos una tercera enseñanza. Nos dirá el Evangelio, muy leído en clave de final de los tiempos, que el hombre sin Dios perece. Nos muestra cómo el hombre justo con Dios se salva y el hombre sin Dios perece. En tiempos de Noé, en tiempos del diluvio universal, los que se burlaban de él cuando hacía la barca, este es un tonto, este no sabe dónde está parado, este no es un despistado, mire cómo está haciendo una barca y estos días luminosos, que va a haber un gran diluvio, que se va a inundar la tierra. Y vivían desordenadamente y se burlaban del Dios de Moisés y decía, pues que el Dios de Moisés, el Dios de Noé, le ayuda a mover el arca. Sabemos que viene el diluvio y solo Noé con su familia y los animales que introdujo en el arca bíblica se salvaron. La humanidad entera se inundó. Descubrimos esa realidad, el hombre justo se salva, el hombre descreído que rechaza a Dios perece. Pero lo vemos también en un segundo momento en el caso de Lot. ¿Recuerdan cuando fueron los pervertidos a buscar los hijos de Lot, que querían tener relaciones íntimas con ellos siendo del mismo sexo? Y él cuidó a sus hijos, él los cuidó y entendió de alguna manera, y ahí viene la palabra sodomía hablando de relaciones entre personas del mismo sexo, entendió que había una degradación moral y Dios le dice, huye de la ciudad de Sodoma que será destruida. Conocemos por la historia bíblica que huyeron muy temprano en el amanecer, él, su esposa, sus hijos. La esposa mirará para atrás, quizás viendo la destrucción y sabemos que se ha convertido en estatua de sal. Todos los escrituristas modernos coinciden en que probablemente fue una erupción volcánica de fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y la destruyó. Y entendió el hombre bíblico que había perecido el injusto por su desorden moral, que se había burlado abiertamente de Dios. Y probablemente la suerte de la esposa de Lot se dio en que se convirtió en estatua de sal porque no salió a tiempo y la erupción volcánica llegó a ella. Las sales minerales, los azufres probablemente llegaron a ella. Hoy descubrimos más allá de la historia de Noé, de la historia de Lot, más allá del diluvio universal o de Sodoma y Gomorra, descubrimos cómo en nuestro mundo también él se da por nocaut técnico. Hoy nosotros, a partir del ejemplo de mi padre cuando está recién despertado, a partir de un boxeador cuando recibe un golpe, descubramos que si no estamos despiertos, si no estamos vigilantes, si no estamos despabilados, probablemente nos pueden venir golpes en la vida y no sabremos asimilarlos. Me gusta decir esta expresión, que a veces somos la cultura F, la cultura F. ¿Y por qué la cultura F? Porque hoy nos mueven muchas cosas que en el fondo son divertidas, son entretenidas, pero no constituyen el centro existencial de nuestra vida. Hoy llamamos al hombre de nuestro tiempo el hombre F, porque lo mueve 1 por F, el fútbol, 2 por F, el Facebook, 3 por F, la farándula, 4 por F, fashion, lo que está de moda, 5 por F, el facilismo de la vida, 6 por F, la fama, 7 por F, la frivolidad, y al final nos descubrimos como fugados de nuestra existencia. Es una verdad en el hombre de hoy. Hace 2000 años, hace 3000 años, en tiempos de Noé, los hombres compraban, vendían, comían, bebían, sembraban, construían. Igual, en tiempos de Lot, la gente vive distraída y de pronto descubrimos que no podemos vivir solamente de pan y circo, o no podemos vivir solamente de fútbol y de Facebook. Estamos llamados a ponerle más sentido, más trascendencia a nuestra existencia. Pero dejemos una segunda enseñanza a partir del Evangelio de hoy. Además de la distracción en la que pueden vivir los seres humanos,
Hoy reconocemos, como hace 2.000 a 3.000 años, la radical temporalidad de la vida. La vida es caduca, la vida termina, el mundo acaba. Vimos que con el diluvio universal acabó el mundo en tiempos de Noé. Vemos que en tiempos de Lot, la ciudad de Sodoma fue destruida por el fuego y el azufre que caían del cielo, probablemente una erupción volcánica. Y hoy también nos habla de algo muy especial, que vendrá un final de los tiempos, que ese final será intempestivo, no será anunciado, no habrá tiempo de nada. Y dice el Evangelio que proclamamos ahora, que si una persona está en la azotea, que no baje a la casa, que si está en el campo, que no regrese a la ciudad. Pero también descubrimos que ese final será selectivo y nos pone a pensar esta realidad, será selectivo. Dice, 2 personas están en una cama, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 2 mujeres estarán moliendo juntas, a una se la llevarán, a otra la dejarán. 2 personas están en el campo, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Algunos hablan, sobre todo en la perspectiva escatológica, de una purificación de Dios. Cuando estamos a pocos meses de celebrar los 100 años del gran mensaje de Fátima, la Iglesia ha afirmado Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto: aquella noche estarán 2 en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán 2 moliendo juntas. A uno se lo llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saquemos 3 hermosas enseñanzas para nuestra vida. La primera de ellas: hoy vivimos de una manera muy distraída, de una manera muy dispersa, de una manera muy entretenida. A veces, yendo a la casa a saludar a mis papás, encuentro al viejo que está profundo y de pronto antes de irme le toco la mano a ver si se despierta o sigue dormido y abre los ojos, pero como que trata de ubicarse espacialmente y de pronto me reconoce y me dice: hola, Carlos, pero uno siente que viene como de una realidad distinta, en ese mundo onírico, ese mundo de los sueños, y vuelve a la realidad. Esa imagen que he visto tantas veces en mi padre, que ya está entrado en años, lo he visto en muchas personas que a veces vivimos sin estar ubicados en la vida, sin estar ubicados de dónde vengo, dónde estoy parado y para dónde voy. A la manera de un boxeador en un cuadrilátero, cuando uno recibe un golpe y está mal parado en la vida, no tiene la capacidad de absorber ese golpe y muy probablemente ese golpe me tumbará a la lona, haciéndome quizás el conteo técnico para saber si hay pelea ganada o perdida. Un saludo efusivo, una palabrita de cariño, un pedacito de chocolate, una palabra de estímulo, una oración por esa persona, un mensaje del Evangelio, un mensaje de Jesús. Eso es amar.
amar más allá de los piquitos, de los besitos, más allá de las caricias, más allá a veces de cierta materialidad en que hemos reducido el amor y las relaciones afectivas, es construir la persona, es de alguna manera prepararla para la vida, es fortalecerla para que tenga herramientas espirituales para saberse defender en las batallas propias de la existencia. Concluimos este mensaje con una cuarta y última sabiduría conclusiva. El temor de Dios, que no es miedo a Dios, es una poderosa base para uno vivir bien. Padre Carlos, ¿usted tiene temor de Dios? Sí. Les cuento esta anécdota. Cuando viví la realidad del secuestro, alguna vez se los dije, sentía temor si en ese momento me hubieran matado, de pensar, pude haber hecho más bien a las almas. Estaba muy joven en ese momento, 37 años. Hubiera querido hacer más el bien a las almas. Cuando el guerrillero me dijo que si le daban la orden de matarnos, él me mataría, me quedé pensando, me daría tristeza morir porque hubiera querido amar más, anunciar más a Jesús, celebrar más Eucaristías, dar más consejo a las personas, devolver la paz a su corazón en el sacramento de la confesión, haber construido más obras de evangelización. Me daría pesar morir. Hoy, si el Señor hoy te llama, te presentas ante Dios con las manos llenas de amor por tu familia, por los tuyos, has construido, has servido, has amado, o dirías, ay Señor, no me llames, dame un año más, no quiero que la hermana muerte me visite, no tengo obras para presentar, he vivido solamente para mí. Piénsalo. Hoy hay mucho temor y respeto humano que dicen los medios de comunicación sobre el candidato ahora presidente Trump o sobre un político, sobre un artista. No importa lo que diga la gente, vence esos falsos respetos humanos. Lo único que debemos de respetar es a Dios, eso es temor de Dios, respeto a Dios, a sus leyes, a sus mandatos sabios. La vida me ha enseñado, y con esto concluyo, que quien tiene mucho temor de los hombres, a veces no tiene respeto por Dios que te dio la vida, la salud, la inteligencia, las capacidades, los carismas que tienes. A veces rendimos demasiado culto a los líderes, a los artistas, a los futbolistas, a los gobernantes, no sé, a personas de esta tierra que nacen y crecen como nosotros, se enferman y mueren como nosotros. La verdad es que yo le pido al Señor que no me faltes el respeto, la consideración por Él. Ese es un sano temor de Dios, pero no el temor humano. Me aprueban en las redes sociales, no me aprueban, esta persona habla mal de mí, me voy a sentir triste. Me dijeron esto en los medios de comunicación, una persona pública, ¿qué voy a hacer? No seamos esclavos. De otro Señor sigue obrando. Y hay una verdad profunda. Al hombre justo Dios lo cuida. Al hombre recto Dios lo sostiene. Y por el contrario, el malvado terminará enredado en sus propias corrupciones, en sus propias maldades. A partir de estas tres enseñanzas, saquemos una sencilla conclusión para nuestra vida. Y la trae el mismo Evangelio en una frase lapidaria, un axioma evangélico que nos pone a pensar: el que pretenda salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida la recobrará. Vivimos de alguna manera en función de cuidar la vida, de conservarla. Vivimos en función de estar para nosotros mismos, de cuidarnos, de darnos gusto. Y el Señor nos habla repetidamente: entregar la vida, gastar la vida, sacrificar la vida en amor y en servicio para poderla recobrar, para poderla ganar. Amigos que nos escuchan a través de redes, a través de la emisora, a través de medios digitales, hoy pregúntate, si hoy te diera un infarto, si hoy cayeras por accidente en unas escalas y murieras, ¿cómo te presentarías ante Dios? Tu vida ha valido la pena, has amado, has servido, le puedes decir al Señor: he creído en ti, he confiado, he sido un ser humano que ha querido dejar el mundo mejor de como lo encontró. ¿O has vivido de manera materialista, de manera egoísta y narcisista? Vivir con sabiduría es vivir en valores tan sencillos como estos conclusivos que les quiero presentar. El primero, vivir con sabiduría es vivir en la verdad, dejar los engaños,
A veces descubrí que nuestra vida ha sido un fraude, que nos pasamos la vida aparentando ante los demás lo que no somos, mostrándonos y demostrándonos lo que realmente no tenemos en nuestro corazón. A veces nos gusta sostener la caña, aparentar ante los demás. Vivamos en la verdad. Pero una segunda sabiduría conclusiva: vivamos la vida confiándonos a Dios, sosteniéndonos en Dios, apoyándonos en Dios. Solo Él es el sostén del hombre, y habrán pruebas en la vida donde uno descubre solo Dios, solo su fuerza, solo su espíritu, solo su vida comunicada a mi corazón es capaz de sostenerme. Yo de otra manera me estallo, me reviento. Hoy encuentra uno muchas personas rotas interiormente, porque se han apoyado en fuerzas humanas, pero no han confiado en el que lo puede todo, Dios y su amor. En una tercera y penúltima sabiduría conclusiva, descubramos que la vida es grande si la vivimos en amor. No dejemos marchar ninguna persona de nuestra presencia sin darle una gotica de amor, un saludo